marido de Lucía la abandonó con 3 palabras: no vuelvo. En su cartera había 42 pesos y 3 hijos esperando desayuno. Lo que él no sabía: todo empezó con 3 palabras y terminó con una mujer que nunca volvió a pedir permiso. Pero antes de contarte cómo llegó hasta ahí, necesito que la veas un segundo como es hoy. Lucía camina entre los estantes de una de sus tiendas. Saluda a la encargada por su nombre. Toma una de sus velas, la línea Amanecer, y la huele con la expresión de alguien que reconoce en ese aroma toda la distancia recorrida. Ese aroma no existe sin los 42 pesos, sin el pan que tuvo que dejar en el cajero, sin el piso frío de la cocina. Ahora sí, para entender por qué Lucía aceptó 20 años de silencio, necesitas una sola palabra, la favorita de su madre: estabilidad. La lección que Lucía aprendió sin que nadie se la dijera. La estabilidad vale más que el riesgo. Y cuando llegó Andrés, con trabajo, con voz que llenaba los espacios, Lucía creyó que eso era estabilidad. No lo era. Era una jaula que se construye tan despacio que cuando te das cuenta, llevas años adentro. Lucía conoció a Andrés a los 17 años, en la preparatoria. Andrés era guapo, simpático, de familia con más dinero que la de Lucía. El tipo de chico que la hacía sentir que estar con él era subir de nivel. A los 21 años se casaron. Lucía dejó la universidad en el 3er semestre. No fue una sola conversación. Fueron 1000 comentarios pequeños que juntos construyeron una jaula que parecía una casa. Andrés decía: con el bebé va a ser muy difícil. Yo sostengo la casa. Andrés decía: esas ideas tuyas son bonitas, pero no son realistas. Andrés no la golpeó nunca. Hizo algo más difícil de nombrar. La fue borrando. Y un martes por la mañana se fue. Sin conversación. Sin explicación. Con 3 palabras y la hipoteca sin pagar. Pero al irse, cometió el error más grande de su vida. Le devolvió a Lucía algo que le había quitado sin darse cuenta: su propia voz. Quedaron sin dinero. Alguien tenía que quedarse en casa. Eso, sin discutirlo demasiado, fue ella. Nació Valentina, luego Diego, luego Camila. 3 hijos en 6 años. Y Lucía, que había soñado con terminar la carrera, con tener algo propio, con no depender del sueldo de nadie, se encontró dependiendo completamente del sueldo de Andrés. No era mala vida. Andrés ganaba bien. Los niños no faltaban a nada. Pero había algo que Lucía guardaba en un lugar que casi no visitaba. La sensación de que su vida era prestada, que vivía en una historia que alguien más había escrito, que el personaje que interpretaba todos los días, mamá, esposa, ama de casa, no era exactamente ella. Y entonces llegó la mañana del martes, con la nota sobre la mesa: no vuelvo. Lucía leyó la nota 3 veces. La primera vez no la entendió. La segunda vez la entendió, pero no la creyó. La tercera vez la creyó y se sentó en el piso de la cocina. Y pensó, sin poder evitarlo, en la palabra favorita de su madre: estabilidad. Y lo que quedaba era una nota de 3 palabras y 42 pesos. No porque las piernas no la sostuvieran, sino porque el piso era lo más cercano a algo sólido que había en ese momento. Valentina tenía 13 años, Diego 10, Camila 7. Los 3 dormían todavía. Lucía miró el reloj. Eran las 6:15 de la mañana. En 45 minutos Valentina iba a bajar a desayunar. En 1 hora Diego iba a necesitar su lonchera. En 2 horas Camila iba a preguntar por su papá. Lucía se levantó del piso. Fue a la estufa. Puso agua a hervir. Porque lo primero, antes de cualquier otra cosa, era el desayuno de sus hijos. Eso fue lo primero que Lucía hizo el día que su vida cambió para siempre. Se levantó del piso y puso agua a hervir. Levantarse cuando no hay razón aparente. Moverse cuando el cuerpo pide quedarse quieto. Hacer lo siguiente. Solo lo siguiente. Eso lo aprendió ese martes a las 6:15 de la mañana. Los primeros 3 meses fueron los más oscuros. Andrés no volvió. Tampoco mandó dinero al principio. Lucía tenía 42 pesos, una tarjeta de crédito a nombre de Andrés que funcionó 2 semanas antes de que él la cancelara, y 3 hijos que comer. La familia de su madre la ayudó lo que pudo.
que no era mucho, porque su madre tampoco tenía mucho. Lucía fue al banco, al abogado, a buscar trabajo. Cada puerta le explicó lo mismo de maneras distintas, que el sistema no estaba diseñado para una mujer sin título, sin experiencia formal, con 13 años de brecha en el currículum. Tiempo, le decían, pero el tiempo no detiene el hambre, y el refrigerador se vaciaba cada semana, y los niños seguían comiendo, y Andrés seguía sin aparecer. Fue a buscar trabajo. Había dejado la universidad en el tercer semestre hacía 13 años. No tenía título. No tenía experiencia laboral formal. No tenía referencias. Tenía 34 años, 3 hijos, y una brecha de 13 años en el currículum que en las entrevistas se convertía en una pregunta incómoda que Lucía no sabía cómo responder. ¿Y en estos años qué estuvo haciendo? Criar a mis hijos, sostener una casa, administrar un presupuesto que nunca alcanzaba del todo, aprender a hacer que lo poco rinda más de lo que debería rendir. Eso estuvo haciendo. Pero eso no cabía en ningún currículum. Pero eso no fue lo peor. Y entonces llegó el día más humillante de todos. Lucía fue al supermercado con 120 pesos. Tenía calculado exactamente qué podía comprar: arroz, frijoles, huevos, pan, leche. Lo puso todo sobre la banda. La cajera pasó cada producto, y cuando llegó el total, era 127 pesos, 7 pesos más de lo que Lucía tenía. Lucía miró los productos sobre la banda, y tuvo que decirle a la cajera que dejara el pan. 23 personas en la fila de atrás, la cajera sin expresión, y Lucía con la dignidad más pequeña que había tenido en su vida. Salió del supermercado, se metió al carro, y no lloró. Se quedó en silencio, con las manos sobre el volante, mirando el parabrisas sin ver nada. Ese silencio duró 12 minutos, y dentro de ese silencio estaban los 7 pesos, y los 20 años, y la voz de Andrés diciendo que sus ideas no tenían sentido, y la universidad abandonada en el tercer semestre, y Valentina mintiendo que no tenía hambre. Todo eso estaba en ese silencio. Cuando terminó, Lucía se limpió la cara con el dorso de la mano, aunque no había llorado, y pensó algo con una precisión que nunca había tenido antes. Esto no puede seguir siendo mi vida. Era por los 20 años en que alguien más había decidido cuánto valía ella. Lucía apretó el volante. Era suficiente. Ese fue el día en que dejó de sobrevivir. Pero eso no fue lo peor. Pero antes de que fuera el inicio de algo, fue el fondo. Porque ese mismo día, de vuelta en casa, Valentina le preguntó qué había comprado. Lucía puso las bolsas sobre la mesa. Valentina buscó el pan. «No hay pan hoy», dijo Lucía. Valentina la miró y dijo: «No importa, mamá. Yo no tenía mucha hambre». Mentira. Una hija de 13 años mintiendo para proteger a su madre. Eso terminó de decidirlo todo. Tenía 13 años y estaba mintiendo para proteger a su madre. Lucía fue al baño, cerró la puerta y se prometió algo que nunca había prometido antes en su vida: que esa escena no se iba a repetir, que sus hijos no iban a aprender a mentir para protegerla, que ella iba a encontrar la manera. No sabía cuál, pero iba a encontrarla. Lucía no tenía plan, tenía rabia, tenía 3 hijos, tenía 2 manos, y tenía algo que aprendió sin saber que lo estaba aprendiendo. Había pasado su infancia mirando a su madre coser, mirando la concentración de sus manos, la precisión con que cada prenda salía igual de terminada, igual de cuidada, independientemente de lo cansada que estuviera su madre o de lo tarde que fuera. Lucía había absorbido eso, esa ética del trabajo que dice que lo que sale de tus manos te representa. Eso no estaba en ningún currículum, pero estaba en cada vela que Lucía hacía, porque importaba. Cada una importaba. Desde los 20 años, cuando estaba embarazada de Valentina, Lucía había empezado a hacer cosas con las manos. Velas artesanales. Al principio para la casa, para regalar, para ocupar las noches cuando los niños dormían y ella no podía dormir. Velas de soya con esencias naturales, con flores secas adentro, con diseños en la cera que ella misma aprendió a hacer mirando videos, probando, fallando, probando de nuevo. Era algo que hacía porque le gustaba,
que tenía en la sala como decoración, que regalaba en Navidad a las amigas que siempre preguntaban: ¿tú hiciste esto? ¿Dónde las compras? ¿Las vendes? Y Lucía siempre respondía que no, que era solo un hobby, que no era para vender. Ese martes, de regreso del supermercado, Lucía entró a su casa. Se paró frente a las velas de la sala. Las miró durante un momento largo y pensó en las amigas que siempre preguntaban si las vendía. Y pensó: ¿y si sí? No como plan de negocios, no como estrategia, como desesperación convertida en acción. Y entonces hizo algo que ningún libro de negocios le había enseñado. Esa tarde le mandó un mensaje a 6 amigas. Decía: hago velas artesanales. ¿Quieres una? 150 pesos. 4 respondieron que sí. Lucía hizo 4 velas esa noche. No era solo cera y esencia. Era la primera vez en 13 años que ella ponía algo en el mundo y le ponía precio. Que decía: esto vale algo. Yo valgo algo. Al día siguiente las entregó y recibió 600 pesos. 600 pesos que nadie le había dado, que eran completamente suyos. Ese día dejó de pedir permiso y empezó a poner precio. 600 pesos. El doble de lo que había necesitado en el supermercado. Lucía lo sostuvo en la mano durante un momento y sintió algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. La sensación de haber hecho algo y que lo que hizo era completamente suyo, de nadie más. Eso fue el principio. Hubo algo que Lucía no esperaba, que vender dolía de una manera diferente a como dolía pedir. Pedir ayuda a su madre, pedir al banco, pedir trabajo. Tenía la vergüenza de la necesidad. Vender tenía otra cosa. Tenía el miedo de que dijeran que no valía, que lo que ella hacía no era suficientemente bueno, que las velas que había hecho durante 13 años porque le gustaban, porque llenaban algo en ella, resultaran ser ordinarias, invisibles, no especiales. Ese miedo la acompañó el día que mandó el primer mensaje a sus amigas, y siguió ahí cuando llegaron las respuestas. Cuando llegó el primer sí, cuando llegó el segundo, cuando llegó el cuarto. El miedo no desapareció cuando la gente compró. Cambió de forma, se convirtió en: ¿y si la próxima vez nadie compra? Lucía aprendió algo que los libros de negocios no dicen de esa manera. El miedo no desaparece cuando empiezas, simplemente ya no puede detenerte. Los meses siguientes fueron caóticos. Lucía hacía velas de noche, cuando los niños dormían. Las vendía por mensaje a amigas de amigas. Luego, alguien le sugirió que las pusiera en redes sociales. Lucía no sabía cómo. Valentina, su hija de 13 años, le enseñó. Juntas tomaron fotos. Valentina le explicó cómo subir las imágenes, cómo escribir una descripción, cómo poner el precio. La primera publicación que Lucía hizo en redes la ayudó a vender su hija de 13 años. Lucía nunca lo olvidó. Hubo errores, muchos errores. Velas que salieron mal porque la temperatura no era correcta. Pedidos que llegaron tarde porque Lucía no tenía sistema para organizar los encargos. Una clienta que reclamó que su vela olía diferente a lo que esperaba. Una semana en que Lucía hizo mal las cuentas y gastó más en materiales de lo que ganó vendiendo. Cada error era una clase que no estaba en ningún libro, que solo se aprende haciéndolo mal primero. Lucía los tomó todos, sin quejarse, porque no había tiempo para quejarse. Había 3 hijos que desayunar y una empresa que aprender a construir. Hubo un momento, en el 8º mes, que Lucía recuerda como el primero en que el negocio se sintió real. Fue en una feria artesanal del municipio. Lucía había pagado 300 pesos por un espacio de 2 metros cuadrados. Llevó sus velas en cajas de cartón. Las acomodó sobre una mesa plegable que pidió prestada. Puso una mantelería que ella misma bordó esa semana para que el espacio se viera ordenado. Y esperó. Las primeras 2 horas nadie se detuvo. La gente pasaba, miraba, seguía caminando. Lucía sonreía, decía buenas tardes, ofrecía que olieran, con el estómago apretado y la sonrisa sostenida. A la tercera hora, una mujer de unos 60 años se detuvo. Tomó una vela de la línea Refugio. La olió durante un momento largo y le preguntó: ¿tú las haces? Lucía dijo que sí. La mujer la miró y dijo: huele como el cuarto de mi abuela. Compró 4 velas y cuando se fue,
Lucía tuvo que disimular que se le aguaban los ojos, porque entendió algo que los números no le habían dicho todavía, que lo que hacía con sus manos llegaba a lugares en las personas que ella no podía calcular ni planear, lugares donde vivía la memoria, donde vivían los muertos que amamos, donde vive todo lo que no tiene nombre pero existe igual. Al año y medio de empezar, Lucía tuvo su primera crisis real de negocio, no de dinero, de identidad. Vendía bien para hacer una operación de una sola persona desde su cocina, pero todas sus velas se parecían a otras velas artesanales que había en el mercado. No tenía diferenciación, no tenía nombre propio, no tenía algo que fuera inequívocamente suyo. Una noche, revisando sus cuentas sola en la cocina, Lucía se preguntó algo que la detuvo en seco. ¿Qué hace que mis velas sean mías? No que las hacía diferentes del mercado, que las hacía suyas. Y la respuesta llegó de un lugar inesperado. Llegó de su madre, de las noches de infancia viendo a su madre coser hasta las 11. De la manera en que su madre ponía en cada prenda que cosía una precisión que venía de algún lugar más profundo que el trabajo. Como si coser fuera una forma de decir algo que no sabía decir de otra manera. Lucía cerró el cuaderno, y lo supo. Cada vela que hago lleva algo que no es solo cera y esencia. Lleva el martes del supermercado, lleva las noches con los niños dormidos, lleva la rabia que se convirtió en acción, lleva todo lo que no pudo decir durante 20 años y encontró la forma de existir en otra cosa. Esa noche Lucía abrió un cuaderno y escribió 3 palabras, otras 3 palabras, las que iban a cambiar todo. Raíz viva. Porque todo lo que ella hacía venía de una raíz, de lo que había aprendido viendo a su madre trabajar, de lo que había sentido cuando no pudo comprar el pan, de lo que había decidido ese martes a las 6:15 de la mañana, cuando se levantó del piso y puso agua a hervir. Raíz viva. Ese nombre lo cambió todo, no de inmediato, sino de la manera en que los nombres verdaderos funcionan, dándole a algo que ya existía un lugar donde ser. Antes de tener nombre, las velas de Lucía eran lindas y estaban bien hechas. Después de tener nombre, eran raíz viva. Y raíz viva tenía una historia. Tenía una raíz de verdad. La raíz de una mujer que se levantó del piso y puso agua a hervir. Que cosió de noche como su madre. Que encontró en sus manos lo que no encontró en ningún otro lugar. Lucía empezó a contar esa historia, no toda de golpe, no en grandes declaraciones, en pequeñas frases al pie de cada publicación, en respuestas a los mensajes de personas que preguntaban de dónde venía el nombre, en la descripción del producto que decía, estas velas las hace una madre de 3 hijos que empezó en su cocina con 42 pesos en la cartera, porque las personas no compraban una vela, compraban la historia de alguien que las entendía, que también había tenido un martes difícil, y ahí entendió algo que nadie te dice. Construir también tiene su propio infierno. Lucía se formalizó. Registró la marca. Abrió una cuenta bancaria a nombre de Raíz Viva. Aprendió a llevar contabilidad básica. Tomó un curso en línea gratuito de emprendimiento que encontró buscando en internet a la medianoche. Empezó a vender en ferias artesanales del municipio. Buscó proveedores de cera de soya de mejor calidad. Desarrolló 3 líneas que eran, sin que ella lo dijera explícitamente, la autobiografía de su propia historia. La línea refugio, para los momentos en que necesitas estar sola, para las noches en que el mundo pide demasiado y tú necesitas un lugar adentro tuyo donde descansar. Lucía sabía exactamente cómo olía ese momento. La línea raíz, con esencias de plantas de la región, cada una con su nombre en español, porque las raíces no se venden, se heredan, se cuidan, se devuelven. Y la línea amanecer, para el inicio, para los martes difíciles, para el día después de que algo se cae, para las mujeres que necesitan que algo huela como un comienzo. Esa línea se vendió más que las otras, porque había muchas Lucías en el mundo, más de las que ella imaginaba. Hubo una noche, en el 3er año, en que Lucía pensó en rendirse, por primera vez. Andrés había tardado en pagar la pensión. Los números no cerraban. Se quedó mirando las cuentas durante 2 horas y pensó algo que nunca había pensado antes. Tal vez no era para ella. Tal vez el negocio era para personas que sabían más, que tenían más,
que habían empezado de otra manera. Ese pensamiento duró exactamente lo que tardó en llegar el mensaje. Se quedó con esa pregunta durante mucho tiempo y luego abrió su teléfono y encontró un mensaje que había llegado esa tarde de una mujer que no conocía. Decía: compré tu vela amanecer hace 3 meses. La encendí el día que me separé de mi marido y me ayudó a sentir que podía empezar. Gracias. Lucía leyó ese mensaje 4 veces. Lucía guardó el teléfono y se quedó con eso, que lo que estaba haciendo era real, que llegaba a personas reales en momentos reales, que una vela que olía como un comienzo había acompañado a alguien en el peor martes de su vida. Como Lucía había necesitado algo que la acompañara en el suyo. Y esa noche no cerró el negocio, pero tampoco lo celebró. Guardó el teléfono. Tomó el cuaderno donde llevaba las cuentas y escribió en la parte de arriba de la página, con letras más grandes que las habituales: lo que estoy haciendo es real. No como afirmación de autoayuda, como recordatorio, para la próxima noche en que las cuentas no cerraran, para el próximo mes difícil, para la próxima vez que pensara que tal vez no era para ella. Lo que estoy haciendo es real. Esa frase se quedó en el cuaderno, y Lucía la leyó muchas veces después. Cerró las cuentas, apagó la luz y se fue a dormir, para levantarse al día siguiente, como siempre. El salto a las 200 tiendas no llegó de golpe. Llegó de una cadena de CIEs que empezó con una mujer. Se llamaba Patricia. Era compradora de una pequeña cadena de tiendas de artículos de decoración y bienestar en la capital. Había encontrado Raíz Viva en redes sociales. Le escribió a Lucía preguntando si vendía al mayoreo. Lucía no sabía qué era el mayoreo en términos legales. Esa noche buscó en internet, leyó durante 3 horas y a la mañana siguiente respondió el mensaje de Patricia con una propuesta que había armado sola, a las 2 de la mañana, con la misma concentración con que hacía sus cuentas. Patricia dijo que sí. Fue el primer contrato formal de Raíz Viva. Lucía lo firmó con las manos levemente temblorosas, pero la firma salió firme. Porque eso también se aprende, a firmar aunque te tiemblen las manos. De ese primer contrato vinieron referencias. De esas referencias vinieron más tiendas. De más tiendas vinieron más personas que necesitaban algo que oliera como un comienzo. Hoy Lucía tiene 51 años. Raíz Viva está en más de 200 tiendas en todo el país. Tiene un equipo de 8 personas. Valentina, que a los 13 años le enseñó a subir fotos a redes sociales, hoy dirige las redes sociales de la marca. Tiene 27 años y un talento para entender qué imágenes comunican algo verdadero que ningún curso le hubiera enseñado. Porque ella estuvo ahí desde el principio. Ella sabe, mejor que nadie, lo que hay detrás de cada vela, lo que costó, lo que significa. Eso se nota en cómo la cuenta la muestra al mundo. Diego estudia diseño y ha colaborado en el empaque de la última colección. Camila, la más pequeña, tiene 27 años y se graduó como química. Ella formuló las nuevas esencias de la línea Raíz. La familia que Andrés dejó sin plan esa mañana de martes se convirtió en el equipo que construyó algo que él nunca imaginó. Lucía dice que no guarda rencor, que entendió con el tiempo que Andrés no la abandonó. La liberó, aunque no fuera esa su intención. La mayor venganza de Lucía no fue ganar. Fue convertirse en la persona que él nunca creyó que podía ser. Nadie la salvó. Se salvó sola. No tenía plan. Tenía decisión. Eso no se lo puede quitar nadie. Encontró lo que ella valía. Sola. Por sus propias manos. Quiero hablarte directamente ahora. Si escuchaste la historia de Lucía, puede que hayas reconocido algo. Puede que hayas reconocido ese momento. El momento en que todo se cae. En que lo que creías sólido resulta que estaba construido sobre algo que no era tuyo. El momento en que te quedas sola con lo que eres, sin los apoyos que creías permanentes. Ese momento es el más aterrador y también el más honesto. Porque en ese momento, sin el guión que alguien más escribió para ti, sin los roles que otras personas esperan que cumplas, aparece algo. Aparece lo que realmente tienes. Lucía tenía manos. Tenía rabia. Tenía velas que hacía porque le gustaban.
y tenía la decisión de levantarse del piso y poner agua a hervir. Eso fue suficiente para construir lo que construyó. No todo de golpe, no sin errores, no sin la noche en que pensó en cerrar, pero fue suficiente. Lucía dice algo cuando le preguntan cómo lo hizo. Dice que no lo sabe exactamente, que nunca tuvo un plan completo, que lo que tuvo fue una decisión que se renovaba cada mañana. La decisión de seguir haciendo lo siguiente, solo lo siguiente, no todo, no el plan completo, solo lo que venía después de lo que ya había hecho. Y esa manera de caminar, un paso, luego el siguiente, luego el siguiente, la llevó hasta donde está sin que nunca sintiera que el destino estaba demasiado lejos para alcanzarlo, porque nunca miró tan lejos, solo miraba el paso siguiente. Eso es lo que quiero que te lleves hoy, no la historia de Lucía, tu propio paso siguiente. Hoy quiero dejarte con una pregunta, una sola. ¿Qué haces tú cuando nadie te mira que podrías hacer cuando todos te miran? ¿Qué es ese hobby que siempre dijiste que no era para vender? ¿Qué es ese talento que llevas años regalando sin cobrar? ¿Qué es esa cosa que haces mejor que nadie pero que nunca nombraste como algo que valiera dinero? Escríbela. Ahora. Con tu letra. En papel. Porque muchas veces el negocio que necesitas está exactamente en lo que ya estás haciendo. Como Lucía. Como tú. Lucía se levantó del piso el día que su vida se cayó. Y puso agua a hervir. No tenía plan. No tenía certeza. No tenía a nadie diciéndole que podía. Solo tenía ese gesto. Ese movimiento de madre que no puede darse el lujo de quedarse en el piso mientras sus hijos duermen. Levantarse. Poner agua a hervir. Hacer lo siguiente. Solo lo siguiente. Y así, un martes tras otro, un pedido tras otro, un error y una corrección y otro intento, construyó algo que lleva su nombre, que existe porque ella decidió que iba a existir. Hoy, cuando alguien le pregunta qué necesita para empezar, Lucía dice siempre lo mismo: una olla, agua y la decisión de levantarte. Todo empezó con 3 palabras: no vuelvo. Y tal vez hoy, ese martes es el tuyo. Y lo que tienes en las manos siempre fue suficiente. Pero ahora tienes que decidir. Cada historia que traemos es para una mujer que todavía cree que puede más. Puede que esta historia sea exactamente lo que necesita escuchar. Como Frida Kahlo, que pintó desde la cama con el cuerpo roto y creó un lenguaje que el mundo entero terminó hablando. Como tú, porque lo que tienes en las manos es suficiente para empezar. Siempre fue suficiente. Y ahora, como te prometí desde el principio, llegó tu momento. Cierra los ojos si puedes. Respira. Piensa en ese martes tuyo, en ese momento en que algo se cayó y tuviste que levantarte igual, y en lo que construiste después, o en lo que todavía puedes construir. Deja que esta música llegue a donde las palabras no siempre pueden, porque lo que tienes en las manos siempre fue suficiente para empezar. Hubo un martes en que todo se cayó y ella se levantó. 42 pesos en la cartera, 3 hijos durmiendo, el mundo afuera. Una nota sobre la mesa fría, 3 palabras que partieron su vida. Pero antes de que el sol subiera, fue a la estufa, puso agua a hervir. No tenía plan, no tenía certeza, solo sabía que tenía que seguir. No gritó, no pidió permiso, no esperó que alguien la salvara. Con sus manos, con lo que tenía, construyó lo que nadie imaginaba. Se levantó del piso frío de la cocina. Se levantó Y encendió su propia llama.
construyó algo que lleva su nombre. Velas de cera, esencias y raíces, lo que sus manos guardaban por años. 200 tiendas, miles de mujeres que encontraron luz en lo que ella hizo. Un martes difícil no es el final, a veces es justo donde todo empieza. Lo que tienes en las manos ya es suficiente, solo falta encender esa certeza. No gritó, no pidió permiso, no esperó que alguien la salvara. Con sus manos, con lo que tenía, construyó lo que nadie imaginaba. Se levantó del piso frío de la cocina. Se levantó Y encendió su propia llama. No volvió a pedir permiso, No esperó que el mundo la eligiera. Se eligió sola y construyó algo que lleva su nombre. Y si hoy tienes tu propio martes, tu propia nota sobre la mesa, recuerda esto: lo que tienes en las manos siempre fue suficiente. Levántate, levántate, Del piso frío de tu historia, levántate, enciende tu propia gloria. No esperes que nadie te elija, tú ya tienes todo lo que necesitas. Levántate, Y construye algo que lleve tu nombre. raíz viva, porque todo lo que necesitas